Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la idea de este videito es que me vean, ¿sí? Después de tantas clases, que podamos tener un contacto un poco más cercano. Así que bueno, por eso estoy acá. Después además vamos a empezar a usar una nueva aplicación que se llama Zoom. Les voy avisando para que ya vayan poniéndose en contacto con esa aplicación. La pueden descargar o la pueden usar en línea. Se pueden ir registrando. Yo igual les voy a ir comentando cómo se usa. Por ahora no se preocupen, pero lo bueno de esta aplicación es que vamos a estar todos en línea. Yo les voy a decir un horario y les voy a dar el código de esta reunión y vamos a estar trabajando todos juntos. Y esto está bueno porque va a permitir que me puedan hacer preguntas y que tengamos un intercambio, ¿sí? Bueno, la idea de este video es, además de saludarlos y recordarles que me pueden escribir en el momento en el que necesiten y las veces que sea necesario, es para hablar un poco de lo que ya venimos charlando. En la primera clase hablamos un poco de una introducción, que es la biodiversidad. Tienen que tener en cuenta siempre que es la variedad de seres vivos que habitan en el planeta Tierra. Y cuando hablo de seres vivos, hablo de todos los seres vivos, ¿sí? Muchas veces dejamos a las plantas de lado, a los hongos, a los protistas, a las bacterias, y también son seres vivos, ¿sí? Entonces, es la variedad de todos los seres vivos que habitan en el planeta Tierra. Después estuvimos trabajando un poco con el ejemplo de las jirafas, ¿sí? Para introducirnos a lo que es la evolución y a las diferentes teorías sobre la evolución. En primer lugar, lo que voy a hacer es definir, ¿sí? ¿Qué es la evolución? Bien, la evolución es los cambios que se dan en los organismos a través del tiempo, ¿sí? Para que ocurra evolución debe transcurrir mucho tiempo, ¿sí? Para que estos cambios puedan darse. Y tienen que ver con esta capacidad que tienen los organismos y que debe pasar, que es la adaptación al ambiente en el que vivimos y en el que vive cada especie. Bien, ahora, para que ocurra evolución, tienen que pasar dos cosas, ¿sí? La primera es que haya mutaciones, ¿sí? ¿Qué son las mutaciones? Son los cambios a nivel genético, ¿sí? Algo que produzca un cambio en mis genes para que después mi descendencia, ¿sí? Nazca con esa modificación. Si no se da a nivel genético, es muy difícil que ocurra evolución. Entonces, para que esto ocurra necesitan mutaciones. Eso en primer lugar. Y otra de las características que necesitamos para que ocurra evolución es selección natural. La selección natural fue planteada por un científico llamado Charles Darwin, del que vamos a hablar mucho, ¿sí? A partir de ahora. ¿Por qué? Primero porque fue el primero en plantear realmente una teoría acerca de la evolución, ¿sí? Con pruebas importantes y evidencias. Recuerden que en ciencias necesitamos pruebas, ¿sí? Para poder formular una teoría. Bien, entonces ya más adelante nos vamos a meter con qué es la selección natural, pero básicamente es como el ambiente selecciona aquellos organismos que tienen las adaptaciones necesarias para sobrevivir a ese ambiente determinado, ¿sí? Que además puede variar. Bien, entonces, en primer lugar, definición de evolución. Tenemos que tener mutaciones y selección natural. Sin estas dos definiciones y características no hay evolución, ¿sí? Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. Ahora bien, en cuanto a las teorías de la evolución y del origen de la vida, tenemos principalmente 4 teorías, ¿sí? O creencias acerca de cómo evolucionan las especies. Una es el creacionismo, la otra es el fijismo, el transformismo es la tercera, que es planteada por Lamarck, que también vamos a charlar y a trabajar con él, y la cuarta es la teoría del ancestro común, planteada, y la selección natural, planteada por Darwin, ¿sí? Bien, ahora vamos a meternos un poco a las evidencias, ¿sí? Es decir, a las pruebas que le permitieron a Darwin formular la teoría del ancestro común, ¿sí? ¿Qué es la teoría del ancestro común? Plantea que todos los organismos existentes actualmente tienen descendencia común, ¿sí? Es decir, que todos descendemos
de el primer ser vivo, ¿sí? Y de ahí, con diferentes modificaciones, fueron apareciendo el resto de los seres vivos que conocemos ahora en la actualidad, ¿sí? Entonces, la teoría del ancestro común. No lo confundamos con la teoría del creacionismo, que habla de que hay un único ser que nos dio origen y habla de un ser divino, sino acá habla de cómo a través de un árbol genealógico tenemos relación de parentesco, ¿sí?, con los organismos más primitivos, ¿bien?, que existieron en la naturaleza. Para plantear esta teoría muy importante, Darwin trabajó con 5 evidencias, ¿sí?, es decir, pruebas que a él lo llevaron a poder formular esta teoría. Él estuvo a bordo por unos 5 años de un barco al que se denominó Beagle, recorrió muchos lugares, entre ellos Argentina, ¿sí? Y ahí fue observando diferente flora, diferente fauna, y se fue dando cuenta de cómo estas especies cambiaban de un lugar a otro y se adaptaban a ese ambiente particular. Bien, este viaje le sirvió para formular su libro publicado en 1859 que se llama El origen de las especies, ¿sí? Que lo vamos a ir trabajando. Bien, vamos ahora a centrarnos en las evidencias sobre la teoría del ancestro común. No quiero marearlos porque esto es bastante amplio. Entonces, tenemos 5 evidencias. La primera evidencia es la observación directa, ¿sí? Es decir, cómo yo observo un fenómeno. Darwin creía que esto en un primer momento no se podía ver una sola persona, porque para él esto llevaba miles de años. Ahora, con todo esto del cambio ambiental, ¿sí?, se pudo observar, por ejemplo, el caso de las polillas, ¿sí?, que vamos a trabajar, cómo tuvieron que cambiar su color para adaptarse a esa contaminación, ¿sí?, y no ser cazado por los depredadores. Y el otro ejemplo muy puntual es el de la resistencia de las bacterias a los antibióticos y cómo éstas tienen que ir cambiando y adaptándose para que esos antibióticos no las destruyan, ¿sí? Esa es la primera, la observación directa. Después tenemos el registro fósil, ¿sí?, que son los restos de materia o de huellas que quedan de seres del pasado, y esto fue muy importante para Darwin y su teoría. Después tenemos la anatomía comparada, ¿sí?, en el cual tenemos homología y analogía, que estudia las estructuras de los organismos. Después tenemos la imperfección de la adaptación, ¿sí?, y la última es la biogeografía, ¿sí?, es el estudio geográfico de la vida. Bien, vamos a ir de a poco, por eso no quiero en un solo video explicar todas estas evidencias. Vamos a centrarnos, por eso le expliqué, en la observación directa, que es la primera que vamos a arrancar, y con los restos fósiles. Bien, por ahora quiero que trabajemos con estas cuestiones. Vamos a trabajar mucho con las evidencias del ancestro común y después nos vamos a meter una por una en las teorías acerca de la evolución, ¿sí? Espero que sirva un poco, al menos a modo de repaso de lo que fuimos viendo, ¿sí? Y ya pronto tendremos otro tipo de contenido.